La luz dorada del Okavango comienza a filtrarse entre las acacias, bañando la vastedad del delta con un resplandor que parece suspendido en el tiempo. En este santuario de vida y muerte, las siluetas de los pintados emergen como espectros de la penumbra matutina. Kando, el macho alfa y estratega incansable de la manada, se despereza mientras el polvo en suspensión crea una atmósfera de ensueño que precede a la inevitable pesadilla de la caza. A su lado, Nyota, la matriarca de mirada gélida y velocidad extrema, inicia el ritual de cohesión social. Los licaones se saludan con una sinfonía de chirridos de alta frecuencia y lametazos frenéticos, fortaleciendo un vínculo que es su posesión más valiosa. En este coliseo natural, la eficiencia es la única moneda de cambio aceptada, y estos cazadores son los banqueros más ricos de la llanura. Sin embargo, su éxito es un faro que atrae el desastre, pues en la sabana, cada triunfo de los perros salvajes es una invitación abierta para aquellos que prefieren robar a trabajar. El aire está cargado de una calma tensa, una quietud que solo los guerreros ancestrales saben interpretar como el preludio de la sangre. A pocos cientos de metros de este despliegue de afecto familiar, un par de ojos amarillos y gélidos observan desde la maleza seca con una paciencia implacable. La sombra gris, la imponente matriarca del clan de las hienas, permanece inmóvil, casi fundida con el paisaje de tonos ocres. Ella no necesita gastar energías en una persecución agotadora. Su estrategia es el oportunismo puro, una forma de cleptoparasitismo perfeccionada a lo largo de milenios. Para las hienas, el sonido de los chirridos de los licaones no es música, es la campana que anuncia una cena gratuita. Mientras los perros confían en sus pulmones y en la fuerza de sus músculos, las hienas confían en su oído absoluto y en una resistencia psicológica que desgasta a cualquier rival. La sombra gris comienza a movilizar a sus tropas en un silencio sepulcral, una procesión de sombras que se deslizan por el abismo de la hierba alta, esperando el momento exacto en que la fatiga de los otros se convierta en su banquete. Dentro de la manada de Kando, la jerarquía no se impone con miedo, sino con una unidad absoluta que define su dinastía. A diferencia de otros depredadores que compiten entre sí por los mejores trozos, los perros salvajes priorizan el bienestar del grupo sobre el individuo. Los jóvenes observan con atención, aprendiendo a descifrar las señales visuales de las manchas únicas en sus pelajes, que funcionan como uniformes tácticos en el fragor de la batalla. Esta lealtad inquebrantable es su mayor fortaleza, pero en el mundo despiadado del Okavango, también representa su mayor debilidad. Las hienas saben que los licaones no abandonarán a un hermano herido, y esa compasión es una grieta que el clan está dispuesto a explotar. Kando, sintiendo que el momento ha llegado, agacha la cabeza y comienza un trote rítmico y decidido hacia la llanura abierta, seguido de cerca por sus leales soldados, marcando el inicio de una jornada donde la vida pende de un hilo de seda. El sol asciende con una ferocidad implacable, y pronto el aire comienza a vibrar bajo un calor que castiga sin piedad. El clima se presenta como el primer gran antagonista de esta epopeya, un enemigo invisible que drena las fuerzas y nubla la vista. Para los licaones, el tiempo es un recurso efímero. Deben encontrar y derribar a su presa antes de que el sol del mediodía los deshidrate y los obligue a buscar refugio. Por el contrario, las hienas poseen una resistencia térmica superior, capaces de seguir un rastro bajo el sol inclemente, sin sucumbir al agotamiento con la misma rapidez. La presión se vuelve palpable en cada jadeo de Nyota, cuyos pulmones trabajan al límite para procesar el aire ardiente. Cada gota de sudor que cae sobre la tierra endurecida es un recordatorio de que la ventana de oportunidad se está cerrando y que el entorno se vuelve cada vez más letal para estos corredores de élite que dependen de la frescura para mantener su velocidad punta. Nyota se separa del grupo principal con una elegancia casi fantasmal, iniciando una maniobra de flanqueo que demuestra la inteligencia táctica superior de su especie.
La cámara de la naturaleza sigue su movimiento fluido a través de la vegetación, donde cada paso está calculado para no alertar a los sentidos agudizados de la sabana. Los licaones no corren a ciegas en una demostración de fuerza bruta. Ellos encierran a su objetivo en un callejón sin salida invisible, utilizando una formación en pinza que ha sido perfeccionada durante generaciones. La comunicación constante por chirridos permite que Kando y Nyota se mantengan conectados a pesar de la distancia, coordinando sus movimientos con una precisión quirúrgica que deja poco espacio al azar. Es una danza de sofisticación biológica, un contraste fascinante entre la delicadeza de sus movimientos y la violencia latente que está a punto de desatarse sobre el horizonte dorado. Mientras los perros se concentran obsesivamente en la localización de su presa, la sombra gris organiza a su propio ejército con la disciplina de un general veterano. Las hienas no son simples carroñeras errantes, son una fuerza militar masiva que utiliza la superioridad numérica como su arma principal. Se comunican mediante risas nerviosas y gemidos que erizan la piel de cualquier ser vivo que los escuche. Un lenguaje de guerra que anuncia la llegada del caos. Por cada perro salvaje que se prepara para la caza, hay 3 hienas dispuestas a intervenir en el momento de mayor vulnerabilidad. El clan ha comenzado a cerrar un círculo exterior, una red de seguridad diseñada para atrapar no a la presa original, sino el esfuerzo de los cazadores. La narrativa de la naturaleza prepara así el choque inminente entre la técnica refinada de los pintados y la fuerza bruta y persistente de las hienas, quienes aguardan el primer signo de éxito para reclamar su parte. El objetivo finalmente aparece en el horizonte. Un grupo de impalas pastando cerca de un abrevadero seco, ajenos al drama que se gesta a su alrededor. El enfoque se centra en la vulnerabilidad de estos animales, diseñados por la evolución para el salto acrobático y la evasión rápida, pero que hoy se enfrentan a los corredores de larga distancia más persistentes del continente. Kando clava su mirada implacable en un individuo joven, detectando una mínima debilidad que lo convierte en el blanco perfecto. La tensión alcanza su punto máximo cuando el viento, caprichoso y cambiante, amenaza con llevar el olor de los depredadores hacia las fosas nasales de los impalas. Es un instante suspendido en el abismo, donde el más mínimo error de cálculo puede significar el fracaso de la misión. Los músculos de los licaones están tensos como cuerdas de violín, listos para estallar en una exhibición de poderío físico que definirá quién prevalece y quién sucumbe. De repente, la persecución estalla con una violencia contenida que se libera en un segundo. Nyota acelera de 0 a 60 en un parpadeo, convirtiéndose en una mancha borrosa de color y determinación sobre la tierra endurecida. No hay rugidos de advertencia, solo el sonido rítmico y sordo de las patas golpeando el suelo y el jadeo sincronizado de la manada. La musculatura de los perros trabaja en perfecta armonía, mientras el impala joven intenta maniobras desesperadas para escapar de la trampa. Sin embargo, los licaones no perdonan. Su resistencia es inquebrantable y su coordinación absoluta. En un giro mal calculado, el impala pierde el equilibrio por una fracción de segundo, y es entonces cuando los dientes de Kando hacen contacto. La eficiencia es brutal, rápida y silenciosa. Una demostración de por qué son los reyes de la estadística en la caza. Pero justo cuando la presa cae y el éxito parece asegurado, el primer aullido lúgubre de una hiena resuena en la distancia, rompiendo la breve paz y marcando el fin de la caza, y el inicio de una guerra despiadada por el premio. La victoria de los licaones es un triunfo amargo que se desvanece con la misma rapidez con la que el sol castiga la llanura. Apenas el impala exhala su último suspiro, la celebración es inexistente, sustituida por una urgencia frenética que define la existencia de estos guerreros pintados. Kando y Nyota lideran lo que los observadores llaman la comida de pánico, un festín desesperado donde cada segundo cuenta como una vida entera. Sus cuerpos están diseñados para esta eficiencia brutal, poseyendo un sistema digestivo
capaz de procesar volúmenes masivos de carne en un tiempo récord, pues en la inmensidad del Okavango, el éxito atrae inevitablemente a la traición. Mientras los perros desgarran el botín con precisión quirúrgica, la silueta de la sombra gris emerge desde el horizonte dorado, avanzando con una confianza arrogante que hiela la sangre. No viene sola. La matriarca del clan lidera la primera oleada de un asedio anunciado, caminando con ese balanceo pesado y amenazante que indica que el cleptoparasitismo está a punto de comenzar. El aire se vuelve denso, cargado con el olor de la sangre fresca y la promesa de una confrontación inevitable, donde el esfuerzo de los cazadores será puesto a prueba por el oportunismo de los carroñeros. La guerra en este coliseo natural no siempre se libra con colmillos, sino con una presión psicológica devastadora que busca quebrar la voluntad del adversario. Las hienas no se lanzan al combate directo de inmediato, sino que despliegan una coreografía de intimidación diseñada para desestabilizar la armonía de la manada de Kando. Rodean el lugar del festín como sombras persistentes, erizando su pelaje áspero para duplicar su tamaño visual ante la mirada atenta de los perros. El silencio de la sabana es desgarrado por una sinfonía de sonidos guturales, risas histéricas y aullidos que buscan romper la comunicación por chirridos de los licaones. Es un duelo de voluntades entre dos líderes alfa, donde Kando debe medir cada movimiento con una frialdad implacable. El dilema es desgarrador: defender la carne necesaria para alimentar a los cachorros que esperan en la madriguera o proteger la integridad física de sus soldados. Una herida profunda en un perro salvaje es una sentencia de muerte lenta, una debilidad que la dinastía no puede permitirse, y la sombra gris lo sabe, utilizando el miedo como su arma más afilada para desgastar la resistencia de los pintados antes de dar el golpe final. A pesar de la abrumadora superioridad física de sus oponentes, el valor de los licaones brilla con una intensidad indómita bajo la luz del crepúsculo. Ñota, con una agilidad que desafía las leyes de la física, lidera contraataques relámpago que buscan mantener a raya a la masa de músculos y mandíbulas que se cierne sobre ellos. Es una danza mortal de flanqueo donde los perros utilizan su velocidad extrema para morder los cuartos traseros de las hienas, retirándose antes de que las poderosas mandíbulas del clan puedan cerrarse sobre ellos. La agilidad se enfrenta a la potencia bruta en un espectáculo de lealtad inquebrantable que define a esta especie. Cuando una hiena intenta aislar a uno de los miembros más jóvenes de la manada, el grupo entero reacciona como un solo organismo, cerrando filas y emitiendo señales de alerta que resuenan en la llanura. Saben que un solo error, un tropiezo en el polvo o una fracción de segundo de duda resultará en un hueso triturado y el fin de su camino. Los pintados resisten, transformando su vulnerabilidad física en una estrategia de hostigamiento constante, demostrando que en el santuario de la naturaleza, la inteligencia colectiva puede desafiar incluso a la fuerza más despiadada. La confrontación alcanza su punto álgido cuando las herramientas evolutivas de ambos bandos quedan expuestas en toda su crudeza. Existe una diferencia abismal entre la dentadura de los licaones, diseñada para desgarrar carne blanda con la rapidez de un cirujano, y la mandíbula demoledora de la hiena, capaz de ejercer una presión suficiente para pulverizar el fémur de una cebra y extraer la médula ósea. Mientras el perro es un atleta de resistencia y precisión, la hiena es una máquina de asedio construida para la destrucción total. La sombra gris da un paso al frente, desafiando directamente la autoridad de Kando, en un duelo de miradas que resume milenios de rivalidad ancestral. El conflicto escala de pequeñas escaramuzas a una lucha abierta por el control del cadáver del impala, donde cada centímetro de terreno se gana con sangre y gruñidos. La tensión es insoportable, un abismo de violencia contenida, que está a punto de desbordarse mientras el sol se oculta, dejando a los protagonistas de esta guerra de velocidad y fuerza
sumergidos en una lucha donde solo uno podrá prevalecer sobre los restos de la presa. La eficiencia de los pintados se tambalea ante la persistencia absoluta del clan, preparando el escenario para un desenlace donde la supervivencia se pagará al precio más alto posible. Kando observa el horizonte con una mezcla de frustración y sabiduría ancestral, mientras el polvo se asienta sobre los restos de lo que debió ser el banquete de su familia. En este coliseo de supervivencia, el líder de los pintados comprende que la valentía sin prudencia es un camino directo hacia el abismo. Evalúa el riesgo de una confrontación directa contra la masa muscular de las hienas y toma una decisión silenciosa pero firme. Los licaones, aunque feroces y dotados de una lealtad inquebrantable, dependen de su integridad física para cada aspecto de su existencia. Una extremidad fracturada por una mandíbula capaz de triturar granito no es solo una herida, es una sentencia de muerte por inanición. Con un gesto sutil, Kando ordena la retirada táctica, alejando a su manada del tumulto de risas histéricas y huesos crujientes. Se retiran a una distancia segura, observando con ojos melancólicos cómo el fruto de su coordinación perfecta es devorado por el oportunismo. Esta pausa no debe confundirse con una rendición definitiva, sino que representa una recalibración necesaria de sus fuerzas, un momento de introspección bajo el sol inclemente, para planear el siguiente movimiento en este tablero de ajedrez sangriento, antes de que el hambre vuelva a dictar las reglas del juego. Mientras las hienas se regocijan en su festín robado, Nyota se posiciona en un pequeño montículo, convirtiendo su cuerpo en una antena de precisión biológica. Sus orejas parabólicas, grandes y siempre alertas, barren el aire en busca del más mínimo susurro de vida entre la maleza seca. El radar de la matriarca es una maravilla de la evolución que le permite detectar el movimiento de una presa a kilómetros de distancia, incluso mientras el ruido del clan de hienas intenta saturar sus sentidos. A través de una serie de chirridos de alta frecuencia, casi imperceptibles para otros oídos, comienza a transmitir instrucciones a la manada, planificando una segunda incursión con la discreción de un fantasma. La tensión en el ambiente crece de forma exponencial, mientras los perros se separan en dos flancos estratégicos, utilizando cada arbusto y cada depresión del terreno como cobertura para su avance. Es un juego de espionaje natural, donde el éxito depende de la invisibilidad absoluta. Cada licaón se mueve con una gracia letal, preparando los músculos para una explosión de velocidad que debe ser perfecta si quieren recuperar el honor y el sustento perdidos en la última batalla. La urgencia de este nuevo movimiento no es solo una cuestión de orgullo, sino de una necesidad biológica desesperada que late en el corazón de la guarida subterránea. Allí, los cachorros esperan con una energía que contrasta dolorosamente con la gravedad de la situación exterior. El hambre de la nueva generación ejerce una presión invisible pero aplastante sobre Kando y Nyota, pues cada cacería fallida o arrebatada por los cleptoparásitos acerca a la dinastía de los pintados, un paso más hacia el colapso demográfico. Los adultos sienten el peso de esas pequeñas vidas que dependen enteramente de su capacidad para burlar a la muerte y al robo. La cámara de la naturaleza captura esa ansiedad en las miradas rápidas y los cuerpos tensos de los cazadores, quienes ven en sus crías el espejo de un futuro que se desvanece con cada minuto de luz solar perdido. Mientras los jóvenes juegan e ignoran los peligros que acechan en la inmensidad de la sabana, sus protectores asumen riesgos cada vez mayores, transformando su miedo en una determinación inquebrantable que los impulsa a buscar carne fresca en un santuario que se vuelve cada vez más hostil. Sin embargo, la sombra gris no es una observadora pasiva, y sus ambiciones van mucho más allá de las obras de un solo cadáver. La matriarca del clan de hienas sabe con una inteligencia fría que los perros salvajes son los rastreadores más eficientes de la región, y no tiene intención de perder de vista a sus mejores proveedores de alimento.
Con una orden gutural, reagrupa a su ejército de carroñeros y establece un sistema de acoso sistemático, manteniendo siempre el contacto visual con la manada de licaones. No necesitan gastar energía cazando por su cuenta, si pueden simplemente escoltar a los pintados hasta su próximo éxito, utilizando su superioridad numérica para intimidar y desgastar mentalmente a sus rivales. La dinámica de la tarde cambia drásticamente. Ya no es solo una competencia por comida, sino una guerra psicológica de desgaste, donde las hienas actúan como una sombra persistente que se niega a ser desterrada. Este asedio constante pone a prueba la resistencia de Kando, quien siente la presencia de sus perseguidores como un peso muerto que amenaza con arruinar cualquier oportunidad futura de supervivencia en la llanura abierta. El mediodía cae sobre el delta del Okavango, con la fuerza de un martillo incandescente, transformando el paisaje en un horno donde el aire vibra y distorsiona la realidad. En este espejismo de calor y polvo, las siluetas de cazadores y perseguidores se vuelven borrosas, creando un desafío adicional para la visión de ambos bandos. El clima extremo actúa como un nivelador cruel del campo de juego. Los licaones, con su metabolismo acelerado diseñado para sprints de alta intensidad, comienzan a sufrir los efectos del sobrecalentamiento, buscando desesperadamente cualquier rastro de sombra. Por otro lado, las hienas más robustas y resistentes a las temperaturas extremas soportan mejor el castigo del sol, aunque pierden la agilidad necesaria para reaccionar ante cambios bruscos en el terreno. El simple acto de respirar el aire cargado de partículas de tierra se convierte en una batalla individual por la vida, mientras la sabana parece contener el aliento en una calma tensa que solo precede a las tormentas de violencia. Es un interludio brutal donde la resistencia física se mide en cada gota de sudor y en cada latido fatigado de los corazones que se niegan a detenerse. En medio de este desplazamiento agónico, el destino lanza un elemento de caos impredecible cuando la manada de licaones se cruza directamente en el camino de una manada de elefantes. Los gigantes grises, irritados por el calor y la presencia de tantos carnívoros en su territorio, no dudan en cargar para despejar el área con bramidos que sacuden el suelo. En este momento de pánico absoluto, la agilidad de los perros salvajes se convierte en su mayor aliada, permitiéndoles esquivar las moles de carne y colmillos con una elegancia casi coreografiada. Las hienas, menos ágiles y atrapadas en su propia formación desordenada, quedan momentáneamente rezagadas y confundidas por la furia de los paquidermos. Kando, con el instinto de un estratega veterano, aprovecha este desorden masivo para ganar una distancia crítica y ocultar el rastro de su manada entre las nubes de polvo levantadas por los elefantes. Es un respiro momentáneo, una oportunidad de oro para romper el vínculo visual que la sombra gris ha mantenido con una persistencia implacable durante kilómetros de persecución silenciosa a través del santuario de arena. Aprovechando la confusión, Nyota intenta liderar un ataque rápido contra un grupo de facóqueros que se alimentan cerca de unos matorrales, pero la fortuna no está de su lado esta vez. El cansancio acumulado en sus músculos y la sombra persistente de las hienas, que logran reagruparse más rápido de lo esperado, arruinan el factor sorpresa que es vital para el éxito de los pintados. Los facóqueros, alertados por un crujido inoportuno, logran refugiarse en sus madrigueras profundas, dejando a los licaones con los pulmones ardiendo y las esperanzas mermadas. El costo metabólico de este error es devastador en un ambiente donde cada caloría cuenta para la supervivencia del grupo. La frustración se manifiesta en los gestos de los perros, que se miran entre sí con una mezcla de agotamiento y desesperación, mientras en la retaguardia, las risas de las hienas resuenan como una burla cruel ante su fracaso. Esta guerra psicológica se intensifica, pues los licaones comprenden que su margen de error se ha reducido a cero y que la próxima oportunidad debe ser aprovechada con una precisión quirúrgica si no quieren sucumbir ante la debilidad. Para mantener la cohesión en estos momentos de crisis,
Los licaones recurren a su lenguaje más sofisticado y silencioso: el movimiento de sus colas con puntas blancas. Estas actúan como balizas visuales en medio de la hierba alta, permitiendo que la manada se mantenga unida y coordinada, sin necesidad de emitir sonidos que delaten su posición ante los competidores que acechan. Es una demostración de inteligencia colectiva que subraya por qué son considerados los cazadores más eficientes del continente africano. Mientras se mueven como una entidad única, cada individuo interpreta las señales visuales de sus compañeros, ajustando su posición y su ritmo con una armonía que desafía la brutalidad del entorno. Esta cooperación silenciosa es su arma más poderosa contra la fuerza bruta y el número de las hienas. Es la tecnología social de una dinastía que ha sobrevivido milenios gracias a la unidad. Mientras los perros coordinan su próximo movimiento mediante este código visual, el espectador percibe que la verdadera fuerza de los pintados no reside en sus mandíbulas, sino en la conexión inquebrantable que los une como un solo organismo diseñado para prevalecer sobre el caos. Sin embargo, el cuerpo tiene límites que ni siquiera la voluntad más férrea puede ignorar, y la deshidratación comienza a hacer mella en la resistencia de la manada. Se ven obligados a detenerse en una charca solitaria, un lugar que es tanto un santuario de vida como un abismo de peligro donde los cocodrilos aguardan bajo la superficie estancada. La tensión es insoportable mientras los licaones se acercan a la orilla, manteniendo una vigilancia de 360 grados mientras los demás beben con rapidez frenética. En la orilla opuesta, la sombra gris y su clan observan con ojos amarillos, sopesando la posibilidad de un ataque directo en este momento de máxima vulnerabilidad. No hay tregua en la sabana. El agua es un recurso tan valioso como la carne, y cada sorbo se toma con el miedo de ser arrastrado a las profundidades o emboscado por la espalda. Kando permanece erguido, su silueta recortada contra el crepúsculo que se aproxima, actuando como el escudo de su familia, mientras el líquido vital les devuelve una fracción de la energía necesaria para la gran cacería final que el destino les tiene preparada antes de que la noche reclame el mundo. Con las energías recuperadas mínimamente y el sol comenzando su descenso hacia el horizonte, los licaones adoptan su formación de caza más letal, el diamante de ataque. La geometría de este movimiento es perfecta, con cada miembro de la manada asumiendo un rol específico que ha sido perfeccionado por generaciones de depredadores. Nyota toma la punta, acelerando gradualmente y marcando el ritmo que el resto debe seguir con una precisión matemática. El objetivo ha sido identificado: un gran kudú que se ha separado de la seguridad de su grupo, una presa masiva que podría alimentar a toda la manada y asegurar el futuro de los cachorros. La precisión técnica de los perros es un contraste absoluto con el estilo desordenado y oportunista de las hienas, que comienzan a correr tras ellos en una formación caótica, esperando que el diamante de los pintados entregue la joya de la corona. Es una danza de muerte donde la velocidad y la estrategia se fusionan en un solo impulso vital, preparando el escenario para un enfrentamiento donde no habrá espacio para el error ni para la piedad. La velocidad aumenta de forma vertiginosa hasta alcanzar los 60 kilómetros por hora, y el pulso de la sabana late al ritmo del galope frenético de los licaones. Sus corazones laten al límite de su capacidad biológica, bombeando sangre oxigenada a unos músculos que arden por el esfuerzo, mientras el polvo se levanta creando una cortina dorada bajo la luz del atardecer que embellece la violencia inminente. Es una exhibición de resistencia y poder indómito, donde cada fibra del ser de los pintados está enfocada en el objetivo. Las hienas, aunque carecen de la punta de velocidad de los perros, utilizan su resistencia de maratonistas para mantenerse en la retaguardia, siguiendo la nube de polvo con una persistencia que parece no tener fin. La narrativa de la llanura se enfoca ahora en la sincronía perfecta de la manada,
que se mueve como un organismo multicelular, persiguiendo un sueño de supervivencia en medio del caos absoluto. El horizonte se tiñe de rojo, presagiando la sangre que está a punto de derramarse en este coliseo natural, donde solo los más aptos y los más persistentes podrán reclamar el derecho a ver un nuevo amanecer. El Kudu está exhausto. Sus pulmones arden como si estuvieran llenos de brasas y sus pezuñas golpean el suelo seco, con la desesperación de quien sabe que el final está cerca. Los licaones, mediante una maniobra de pinza ejecutada con maestría por Kando y Nyota, han logrado aislarlo en un recodo de un río seco, cerrando todas las vías de escape posibles. La eficiencia es letal y silenciosa, pero el tiempo corre en su contra de manera implacable, pues saben que el sonido de la lucha y el olor del miedo atraerán inevitablemente a sus sombras grises. El cerco se cierra con una frialdad quirúrgica, y el clímax de esta persecución eterna llega a su punto de ebullición cuando se produce el primer contacto físico entre el depredador y la presa. Es un momento de violencia pura y visceral que anuncia la transición inminente hacia una crisis donde la fuerza bruta de las hienas y la técnica de los perros chocarán una vez más sobre el cuerpo de un gigante caído. La llanura observa en silencio mientras los protagonistas de esta tragedia ancestral se preparan para el acto final, donde la línea entre el éxito y el desastre es tan delgada como el último aliento de la presa que lucha por su vida. Bajo la luz dorada de un atardecer que parece incendiar el horizonte del Okavango, Kando emite un chirrido agudo y penetrante que rompe la calma tensa de la llanura. Es un sonido que no pertenece al reino del silencio, una señal ancestral que transforma instantáneamente a la manada de licaones de un estado de reposo vigilante en una maquinaria de guerra perfectamente coordinada. Los cuerpos delgados y musculosos de los perros salvajes se tensan, abandonando la sombra de los matorrales para desplegarse en una formación de abanico que cubre el terreno con una precisión militar. Nyota, la matriarca de movimientos eléctricos, analiza con sus sentidos agudizados cada corriente de aire, buscando el rastro invisible de la presa entre los aromas de la tierra seca. La transición de la quietud absoluta al movimiento fluido es letal, marcando el inicio de una nueva fase de hostilidades, donde el error se paga con el hambre o la muerte. A lo lejos, las hienas observan este cambio de ritmo con una fijeza inquietante, preparándose para seguir el rastro de polvo que los cazadores más eficientes de África están a punto de levantar en su avance hacia el conflicto. La energía en el ambiente se siente eléctrica y pesada, presagiando un choque inminente entre la elegancia técnica de los cazadores y el oportunismo brutal de quienes aguardan en las sombras del crepúsculo. Los pintados se deslizan ahora a través de la hierba alta como sombras multicolores, utilizando el camuflaje caótico de sus pelajes para volverse prácticamente invisibles ante cualquier ojo inexperto que se atreva a mirar la llanura. Nyota lidera el flanco derecho con una disciplina inquebrantable, manteniendo una distancia milimétrica respecto a Kando para maximizar el área de detección y asegurar que nada escape a su radar biológico. En este santuario de supervivencia no hay ladridos ni ruidos innecesarios, solo el sonido rítmico y casi hipnótico de sus patas golpeando la tierra endurecida por el sol, acompañado por sutiles sonidos de contacto que mantienen la cohesión del grupo como si fueran un solo organismo. Esta fase de aproximación es crítica y extremadamente delicada, pues un solo movimiento en falso, una rama rota o un cambio repentino en la dirección del viento alertaría a las gacelas y entregaría una ventaja injusta a las hienas que ya acechan en la periferia del escenario. La disciplina de la manada es su mayor activo y su orgullo, una coreografía evolutiva que ha sido perfeccionada durante milenios para dominar la sabana abierta antes de que el sol desaparezca por completo y entregue el reino a los depredadores nocturnos. Mientras los licaones avanzan con la elegancia de los fantasmas, la sombra gris, la imponente matriarca del clan de las hienas,
coordina a su propio ejército con una paciencia aterradora y calculadora. Ella no busca el desgaste físico de la caza activa, sino que prefiere la estrategia del rastreo del éxito ajeno, una táctica de cleptoparasitismo que ha convertido a su especie en el terror de los cazadores más veloces. Sus ojos amarillos, cargados de una inteligencia maliciosa, están fijos en el movimiento de las orejas redondeadas de Kando, interpretando cada señal y cada cambio de dirección de los perros salvajes como si leyera un mapa de sangre. Las hienas se mantienen a una distancia prudencial, moviéndose con ese trote pesado, asimétrico pero constante que les permite ahorrar energía para la confrontación física final que saben inevitable. Para ellas, el robo es una ciencia exacta. Comprenden perfectamente que la velocidad de los licaones es infinitamente superior, pero confían ciegamente en su fuerza bruta, sus mandíbulas capaces de triturar el abismo y su superioridad numérica para reclamar el botín una vez que la primera gota de sangre toque el suelo. La tensión entre estos dos mundos, el de los atletas y el de los acosadores, es un hilo tenso a punto de romperse bajo el peso de la necesidad. Un grupo de impalas pasta a la distancia, totalmente ajeno al drama visceral que se desarrolla a menos de 500 metros de su posición. De repente, Kando se detiene en seco, y como si estuvieran conectados por un mismo sistema nervioso, el resto de la manada se congela al unísono, desapareciendo entre la vegetación dorada. El viento sopla a su favor, ocultando el olor de los depredadores y permitiéndoles observar la vulnerabilidad de su objetivo sin ser detectados. La comunicación visual entre Nyota y Kando es absoluta y carente de dudas. Han identificado rápidamente al individuo más débil, un macho joven que, en un exceso de confianza, se ha alejado ligeramente del núcleo protector del rebaño. Los licaones comienzan a rodear la zona con una lentitud calculada, cerrando sistemáticamente todas las rutas de escape posibles, mientras las hienas, expertas en el asedio, se posicionan estratégicamente en los puntos de salida más probables de la llanura. El aire se siente ahora denso y cargado con la promesa de una persecución inminente. Un coliseo donde se pondrá a prueba la resistencia sobrehumana de los atletas de la naturaleza contra la astucia implacable de los oportunistas que esperan el momento de la debilidad. Con un movimiento casi imperceptible de su cola, Kando da finalmente la orden de carga, y el mundo parece estallar en un caos organizado. Los licaones rompen la formación de acecho y se lanzan a una velocidad vertiginosa hacia los impalas, convirtiéndose en proyectiles de piel manchada. El estallido de energía es brutal y magnífico. El polvo se levanta en nubes doradas bajo la luz del sol poniente, creando un velo cinético que envuelve la escena. Los impalas saltan en todas direcciones, realizando acrobacias desesperadas en un intento por confundir los sentidos de los atacantes. Pero la manada de los pintados no se distrae ni un segundo. Han fijado su objetivo con una determinación inquebrantable, y la persecución ha comenzado de manera oficial. A pocos metros detrás, la sombra gris emite un aullido bajo y gutural, movilizando a sus seguidoras para no perder de vista la trayectoria de la caza, corriendo como una marea gris que se niega a ser dejada atrás. La guerra de velocidad ha comenzado, y el terreno sagrado del Okavango se convierte en un coliseo de vida y muerte, donde solo prevalecerá el más apto o el más despiadado. La persecución se extiende por kilómetros de llanura implacable, poniendo a prueba máxima el corazón y los pulmones de cada corredor en esta carrera por la existencia. Los licaones demuestran con creces por qué poseen una tasa de éxito del 80%. Su resistencia es indómita y no se rinden ante el cansancio, alternando inteligentemente a los líderes de la carrera para permitir que los que van en punta recuperen el aliento mientras otros mantienen la presión constante sobre la presa. Nyota realiza un giro acrobático a gran velocidad para cortar la trayectoria de huida del impala,
obligándolo a dirigirse hacia el centro del embudo donde Kando espera con las mandíbulas listas para el impacto. Las hienas, aunque más lentas en el sprint puro, utilizan su profundo conocimiento del terreno para tomar atajos estratégicos, manteniendo el contacto visual permanente con la nube de polvo que marca el progreso de la lucha. Es una danza de desgaste y técnica donde la eficiencia de los perros salvajes se enfrenta a la persistencia absoluta de sus perseguidores grises, quienes aguardan el instante exacto en que la victoria de los licaones se convierta en su propia oportunidad de robo. El horizonte observa cómo la distancia se acorta y el destino de todos los involucrados queda sellado por la velocidad y el instinto. El aire se vuelve denso y pesado, mientras entramos en el umbral de la crisis, donde el agotamiento implacable comienza a cobrar su factura más alta. El impala, en un intento desesperado por burlar su destino, empieza a zigzaguear con movimientos erráticos que delatan que sus fuerzas finalmente flaquean bajo el sol abrasador. Sin embargo, los licaones no están exentos de este castigo físico, y sus cuerpos también están llegando a un límite térmico peligroso mientras mantienen ese sprint final que desafía la lógica de la resistencia. La temperatura corporal de Kando sube de forma alarmante, su sangre hierve y sus pulmones arden, pero su voluntad permanece inquebrantable en la persecución. Es en este preciso momento de vulnerabilidad extrema cuando las hienas, como espectros que emergen del polvo, cierran la brecha de distancia con una persistencia aterradora. La sombra gris observa con ojos calculadores, sabiendo que este es el instante exacto donde los cazadores son más peligrosos por su determinación, pero también más propensos a perder su premio ante el cansancio acumulado. El ambiente se satura con los jadeos pesados de los depredadores y el latido frenético de una presa que siente el aliento de la muerte, borrando la frontera entre el éxito de la caza y el inicio de un conflicto brutal por el botín. En un despliegue de precisión quirúrgica que solo una dinastía de cazadores ancestrales podría ejecutar, Nyota alcanza el flanco del impala y con un movimiento medido, lo desequilibra mediante un golpe certero que rompe su inercia. Kando llega apenas una fracción de segundo después para asegurar el derribo definitivo, demostrando una eficiencia sobrecogedora donde no existe el desperdicio de movimiento ni la piedad. Pero en este coliseo de polvo y sangre, la celebración es un lujo que no pueden permitirse, porque saben que el tiempo es ahora su mayor enemigo. Comienzan a alimentarse con una urgencia frenética y casi desesperada, tragando grandes trozos de carne con la intención de regurgitarlos más tarde para los cachorros que esperan en la seguridad de la madriguera. El olor metálico de la sangre fresca viaja con una rapidez alarmante a través de la brisa de la tarde, actuando como un faro para los oportunistas del abismo. Antes de que la presa haya dejado de luchar por completo, los primeros chillidos discordantes de las hienas ya rasgan el silencio de la llanura, anunciando que la crisis de propiedad ha comenzado mucho antes de lo previsto. La sombra gris aparece finalmente entre los matorrales secos, seguida de cerca por una docena de hienas que emiten risas histéricas y amenazantes que hielan la sangre de cualquier observador. Los licaones, aunque son los maestros de la estrategia, se ven ahora superados en tamaño y fuerza individual, agrupándose rápidamente alrededor de su comida mientras erizan el pelaje para intentar parecer más grandes ante la marea gris que se avecina. Kando emite un gruñido profundo y ancestral, una advertencia clara de que no cederán su sustento sin una lucha digna de su linaje. Las hienas comienzan a rodear a la manada, utilizando una técnica de asedio psicológico implacable, acercándose y retirándose rítmicamente para probar la determinación de los perros salvajes. Cada vez que un licaón intenta dar un bocado rápido, una hiena carga con ferocidad para distraerlo y obligarlo a ponerse a la defensiva. La tensión en el santuario del Okavango se vuelve insoportable,
convirtiéndose en un juego de nervios donde la superioridad física de los carroñeros empieza a inclinar la balanza de manera inevitable contra la agilidad de los pintados. El polvo se levanta de nuevo en nubes doradas mientras las hienas inician ataques de sondeo más agresivos, buscando desgastar la voluntad de hierro de la manada de Kando. No buscan necesariamente una pelea a muerte que podría dejar heridas costosas, sino que apuestan por el agotamiento de sus rivales. Nyota intenta defender el flanco izquierdo con una valentía inquebrantable, lanzando mordiscos rápidos y precisos a los hocicos de aquellas hienas que se atreven a acercarse demasiado a la presa. Sin embargo, la ventaja numérica es abrumadora, y por cada hiena que retrocede ante los colmillos de los licaones, 2 más avanzan desde las sombras laterales. La sombra gris dirige la operación con una calma escalofriante, esperando pacientemente el momento en que la fatiga de la caza previa pase una factura definitiva a los pulmones de los perros salvajes. Los licaones se comunican mediante chirridos desesperados de alta frecuencia, intentando mantener una formación cerrada. Pero el círculo de las sombras se estrecha cada vez más sobre el cadáver del impala. El botín ganado con tanto esfuerzo y técnica está a punto de cambiar de manos por la simple aplicación de la fuerza bruta y el oportunismo despiadado. La situación se vuelve finalmente insostenible para la manada de Kando cuando la presión física supera su capacidad de resistencia. Una hiena particularmente audaz logra arrebatar una parte considerable de la presa, desencadenando un frenesí de actividad violenta que rompe la formación de los perros. El clan de las hienas, espoleado por este éxito inicial, lanza una carga coordinada y masiva que obliga a los licaones a retroceder ante la masa de cuerpos pesados y mandíbulas diseñadas para triturar huesos. Es el clímax absoluto del cleptoparasitismo en la sabana, donde la fuerza bruta triunfa sobre la habilidad técnica y la elegancia del cazador. La sombra gris se sitúa con arrogancia en el centro del cadáver, reclamando su posición como la nueva dueña del festín, mientras sus seguidores se lanzan sobre los restos con una voracidad indómita. Los licaones, aunque furiosos y frustrados, deben realizar un cálculo frío de supervivencia. Una herida grave para cualquiera de sus miembros significaría una sentencia de muerte lenta en este entorno implacable. La frustración es palpable en sus movimientos erráticos y sus miradas fijas, mientras orbitan el círculo de hienas que ahora domina la escena. A pesar de haber perdido la mayor parte de su legítima caza, los licaones no se retiran por completo del lugar, manteniendo una dignidad silenciosa entre las sombras que se alargan. Se quedan en la periferia del conflicto, observando cómo las hienas destrozan los huesos con una facilidad espantosa que resuena en el aire del crepúsculo. Kando y Nyota, demostrando su liderazgo, logran recoger algunos restos pequeños que quedaron dispersos en el caos inicial, asegurándose de que al menos una mínima porción de proteína llegue a sus estómagos para mantener la energía del grupo. La luz dorada de la tarde empieza a desvanecerse rápidamente, dando paso a tonos púrpuras y sombras largas que parecen ocultar la amargura de la derrota bajo un manto de misterio. Esta es la dura y cruda realidad del delta del Okavango, donde ser el mejor cazador y el estratega más brillante no garantiza siempre ser el que mejor se alimenta al final del día. La manada debe ahora lamerse las heridas del orgullo y planear su próximo movimiento con astucia, antes de que la noche total entregue la sabana a depredadores aún más grandes y letales que acechan en la oscuridad profunda. En medio del caos del robo inminente, Kando, el macho alfa, decide que la retirada no es una opción sin antes imponer respeto ante los invasores. Con un rugido ronco que nace desde lo más profundo de sus entrañas y una serie de chirridos de alta frecuencia que cortan el aire como cuchillas, organiza a los machos más fuertes de la manada para formar una barrera infranqueable de dientes y velocidad. No buscan una lucha a muerte para matar a las hienas, pues saben que un enfrentamiento directo contra tal masa muscular sería suicida.
sino que intentan crear un perímetro de seguridad vital que permita a los cachorros y a Nyota asegurar al menos una pequeña parte de la presa antes de que todo se pierda. La tensión en este coliseo de polvo es eléctrica y palpable. Cada centímetro de tierra ganado es una victoria estratégica sobre la mandíbula trituradora de la sombra gris, quien observa con ojos gélidos el desafío de los licaones. Este acto de valentía desesperada marca el punto de máxima fricción física entre las dos especies, donde la agilidad legendaria de los pintados desafía frontalmente la fuerza bruta de sus rivales. El polvo levantado por las patas frenéticas nubla la vista, simbolizando esa delgada y frágil línea que separa el éxito del despojo total en la implacable llanura. Sin embargo, el equilibrio de poder es efímero y la naturaleza no entiende de justicia, solo de fuerza. La sombra gris emite entonces un aullido prolongado que hiela la sangre y resuena por toda la extensión del delta, convocando al resto del clan que aguardaba pacientemente en la periferia como sombras acechantes. De la luz dorada del atardecer emergen más siluetas encorvadas y macizas, duplicando en un instante el número de atacantes y volcando la balanza de forma definitiva. Los perros salvajes, a pesar de su coordinación perfecta y su lealtad inquebrantable, comienzan a verse superados por la pura masa y la superioridad numérica de las hienas que avanzan como una marea gris. La estrategia de los licaones se fragmenta ante la necesidad imperiosa de protegerse individualmente de las embestidas laterales y las dentelladas que buscan quebrar sus patas. Aquí se explora la cruda y despiadada realidad del cleptoparasitismo, donde no importa quién hizo el trabajo duro o quién exhibió la mejor técnica de caza, sino quién tiene la capacidad de sostener el terreno al final del día. La fatiga de la persecución previa empieza a pasar factura en los músculos de los pintados, mientras que las hienas, frescas y oportunistas, inician un asedio psicológico mediante risas histéricas y macabras que desorientan a los cazadores originales, preparando el terreno para la expulsión definitiva de los legítimos dueños del botín. Nyota, la matriarca cuya sabiduría ha sido forjada en 1000 batallas por la supervivencia, comprende con una claridad dolorosa que la continuidad de la dinastía depende de una decisión desgarradora. Debe abandonar el botín principal para salvar la vida de los miembros más jóvenes y vulnerables del grupo. Con una señal casi imperceptible, un cambio sutil en su postura y un sonido de mando, los licaones comienzan a retroceder de forma organizada, permitiendo que el grueso del clan de hienas se abalance con una voracidad repugnante sobre los restos del impala. Es un momento de derrota táctica amarga, pero representa una victoria biológica fundamental para el futuro de la manada. Mientras las hienas se despedazan entre sí, gruñendo y luchando por los mejores trozos de carne, en un frenesí de sangre y polvo, los perros salvajes aprovechan la distracción del banquete ajeno para reagrupar a sus cachorros en una zona segura lejos del peligro. Los ojos de Nyota reflejan una mezcla de resignación y cálculo instintivo, mientras observa cómo el esfuerzo de su familia se desvanece en las fauces de los carroñeros. La pérdida de la comida es un golpe duro tras una persecución exhaustiva que los dejó al borde del colapso. Pero la integridad del grupo permanece intacta y lista para resistir un día más en este santuario de violencia. Tras el enfrentamiento, el silencio regresa gradualmente al delta del Okavango, un silencio pesado que solo es roto por el crujir de huesos bajo las mandíbulas de las hienas que celebran su robo. Los licaones se retiran a unos cientos de metros, lamiendo sus heridas y limpiando con esmero el polvo de sus pelajes manchados que les dan su nombre. Kando inspecciona a cada miembro con una solemnidad paternal, asegurándose de que la agresividad de las hienas no haya dejado bajas permanentes o heridas que comprometan la movilidad de sus guerreros. En este momento se hace evidente la resiliencia física de estos atletas del horizonte. Sus cuerpos están diseñados para recuperarse rápido de la fatiga, pero el hambre sigue siendo un enemigo persistente y silencioso que no da tregua.
El fracaso de este ciclo de caza significa que las reservas de energía están al límite absoluto y el tiempo se agota. La luz del sol comienza a descender rápidamente, tiñendo el paisaje de un rojo intenso y sangriento, que acentúa la sensación de crisis inminente. La manada debe decidir ahora, en este crepúsculo incierto, si entregarse al descanso necesario o intentar una última maniobra desesperada antes de que la oscuridad total entregue el reino por completo a los depredadores nocturnos más grandes que ellos. Kando y Nyota se encuentran ahora en una encrucijada estratégica que definirá el destino de su familia en las próximas horas. Con el estómago vacío y la luz desapareciendo de forma inclemente, el riesgo de iniciar una nueva caza aumenta exponencialmente, pues la visibilidad reducida es el territorio de sus peores enemigos. Sin embargo, la lealtad hacia los cachorros, que dependen totalmente de lo que los adultos puedan traer de vuelta, empuja a los líderes a considerar un último esfuerzo sobrehumano. El peso del liderazgo en la naturaleza es una carga emocional y biológica que no permite espacio para el error o la duda. Un movimiento en falso en la penumbra creciente podría atraer la atención de los leones, los verdaderos verdugos de la sabana, que no dudarían en aniquilar a la manada entera por simple rivalidad. La tensión se traslada de la lucha física contra las hienas a la presión psicológica de la pura supervivencia en un entorno que se vuelve cada vez más hostil. Es el clímax de la fase de crisis, donde la desesperación por el fracaso comienza a transformarse en una determinación fría, necesaria y letal para encontrar una resolución antes de que el abismo de la noche los consuma. A pesar de la amarga derrota sufrida frente a las hienas, los licaones detectan un movimiento casi imperceptible en la distancia, cerca de un matorral denso. Una pequeña manada de gacelas se ha desplazado hacia un abrevadero cercano, confiando erróneamente en la distracción causada por el festín ruidoso de los carroñeros. Es una oportunidad de redención que surge de las sombras del fracaso. Los perros salvajes, conocidos justamente como los fantasmas pintados por su capacidad de aparecer y desaparecer, comienzan a moverse de nuevo, pero esta vez con una cautela extrema que roza lo sobrenatural. Cada paso es calculado con precisión milimétrica, para no alertar ni a las presas potenciales, ni a las hienas que aún merodean cerca del lugar del primer ataque. La capacidad de estos animales para resetear su instinto y su energía, tras un trauma físico y emocional, es sencillamente asombrosa. La atmósfera se vuelve densa, cargada de una anticipación vibrante que eriza la piel, preparando el escenario para la transición final hacia la última oportunidad de sobrevivir al día. El destino de los pintados pende de un hilo de seda, mientras se deslizan por la hierba alta, listos para demostrar por qué son los cazadores más eficientes de toda África. El aire del delta del Okavango se transforma cuando la luz violeta del crepúsculo comienza a reclamar el dominio sobre el horizonte, marcando un cambio vibrante en la energía de la llanura. Los licaones ya no son las víctimas de aquel robo descarado, sino que se transforman nuevamente en los arquitectos de una nueva y meticulosa emboscada. Bajo este cielo que parece arder en tonos púrpuras, la manada se despliega con una sincronización asombrosa, adoptando su formación clásica de pinza, que ha perfeccionado su dinastía a lo largo de milenios. Kando toma la delantera con una determinación renovada. Su cuerpo atlético se estira como un resorte de acero, listo para liberar toda su potencia acumulada. En este estado de alerta máxima, la fisiología del perro salvaje se convierte en una obra maestra de la evolución, pues su corazón late con una fuerza rítmica que bombea vida a cada músculo, mientras sus pulmones se expanden para absorber el aire fresco de la tarde, y su visión se agudiza en la penumbra creciente. No queda ni un solo rastro de la fatiga o la frustración anterior, porque la necesidad imperiosa de alimentar a la familia
actúa como un catalizador de adrenalina pura en sus venas. La naturaleza, en su infinita y a veces cruel sabiduría, suele premiar la persistencia inquebrantable, y aquí se observa una danza de sombras coordinadas que se preparan para el acto final de justicia poética en el ciclo implacable de la vida. La persecución estalla de repente con una violencia estética que corta el aliento, transformando la calma del atardecer en un torbellino de movimiento. Los licaones alcanzan los 60 kilómetros por hora en cuestión de segundos, atravesando la maleza espesa como si fueran proyectiles vivos lanzados por una fuerza invisible. A diferencia de la caza que terminó en tragedia, esta vez la coordinación entre los miembros es absoluta, y el silencio que mantienen es total y sepulcral. No hay chirridos ni señales audibles, solo el sonido rítmico de las patas golpeando la tierra seca y el crujir de las hojas bajo su peso ligero. Nyota realiza un flanqueo magistral, moviéndose con una elegancia letal que obliga a una gacela joven a separarse del grupo principal, dejándola vulnerable en el coliseo de la llanura. Es una demostración técnica de por qué estos animales son considerados los cazadores más exitosos de toda África, utilizando cada sombra larga y cada pliegue del terreno para ocultar su avance implacable. La narrativa de la vida se acelera frenéticamente, reflejando el ritmo cardíaco acelerado de la presa y el cazador, preparando el escenario para ese impacto inminente que decidirá si la manada podrá finalmente pasar la noche con el estómago lleno y la seguridad recobrada. El clímax de esta resolución sucede cuando Kando logra cerrar la distancia final con una precisión quirúrgica que solo poseen los grandes estrategas del reino animal. El alfa realiza el derribo con una eficacia asombrosa, asegurándose de que la presa no emita sonidos que puedan alertar nuevamente a las hienas que acechan en las cercanías. En este santuario de supervivencia, la manada actúa con una velocidad frenética para consumir lo necesario y transportar el resto antes de que cualquier competidor detecte su éxito. Aquí se pone en práctica el concepto de alimentación de seguridad, donde la verdadera eficiencia no consiste únicamente en matar, sino en asegurar el recurso vital frente al oportunismo ajeno. Los cachorros son llamados rápidamente mediante señales de baja frecuencia, sonidos casi imperceptibles para otros oídos, pero claros como campanas para la familia. La satisfacción instintiva que emana de la manada es palpable, creando un contraste total con la frustración amarga de los eventos pasados. La lección queda grabada en el polvo del Okavango. En el reino de los licaones, la velocidad es su escudo protector, y la unidad familiar es su mayor fortaleza contra las traiciones de un mundo exterior que siempre intenta arrebatar lo que se gana con esfuerzo. Con la presa asegurada y distribuida equitativamente, la manada inicia un retiro estratégico hacia la seguridad de su madriguera oculta entre la vegetación densa. El peligro constante no ha desaparecido por completo, pero la urgencia punzante del hambre ha sido mitigada por ahora. En este refugio temporal, somos testigos de la interacción social más profunda tras la caza, donde los adultos regurgitan la carne para los cachorros y para la hembra alfa, fortaleciendo los lazos invisibles que mantienen unido al clan. Es un momento de ternura brutal, un espacio donde la sangre de la cacería se mezcla con las caricias, los lametones y los sonidos de afecto entre los miembros de la familia. Esta estructura social tan compleja es su verdadera ventaja evolutiva frente a la fuerza bruta y desorganizada de sus rivales. Mientras las primeras estrellas comienzan a puntear el cielo inmenso del Okavango, los fantasmas pintados encuentran un breve pero necesario momento de paz, habiendo superado tanto el vacío del hambre como la injusticia del robo previo que amenazaba su existencia. A lo lejos, en la penumbra de la llanura, las hienas todavía pelean de forma ruidosa por los huesos secos y los restos del primer botín, ignorantes por completo de que sus rivales ya han triunfado de nuevo en otro rincón de la sabana. Este contraste sirve como una síntesis filosófica de la vida salvaje,
donde la lucha eterna entre el oportunismo y la eficiencia define el destino de las especies. Ambos roles, aunque enfrentados, son esenciales para el equilibrio delicado del ecosistema africano. Las hienas actúan como los limpiadores implacables de la llanura, mientras que los licaones controlan las poblaciones de herbívoros con una precisión letal y necesaria. La inmensidad del paisaje bajo la luz de la luna nos recuerda que esta guerra de velocidad y estos robos constantes no son eventos aislados, sino los latidos del corazón de un mundo que no conoce la piedad, pero que respeta profundamente la persistencia. La historia de Kando y Nyota es solo un capítulo breve en una batalla milenaria que se reiniciará sin falta con el primer rayo de sol del mañana. Los guardianes de la sabana finalmente descansan, sus pelajes moteados camuflándose perfectamente entre las sombras alargadas de las acacias milenarias. Aunque las hienas pudieron ganar una batalla momentánea mediante el robo y la intimidación, los perros salvajes han ganado la guerra de la supervivencia diaria, gracias a su inquebrantable lealtad y su espíritu indómito. La imagen final se congela en la mirada intensa y profunda de Kando, quien permanece alerta como el guardián eterno de su linaje, mientras el sonido de los grillos domina la quietud de la noche. Es una invitación a reflexionar sobre la belleza cruda de este conflicto eterno, donde cada amanecer trae consigo una nueva oportunidad para correr, cazar y resistir contra todas las adversidades. El destino de los fantasmas pintados del Okavango queda sellado bajo el manto estelar, dejando en el aire el eco de un último chirrido de comunicación, una promesa de que mientras haya un horizonte que perseguir, ellos seguirán siendo los dueños legítimos de la velocidad en este rincón indómito del mundo. El ciclo se cierra por hoy, pero la leyenda de los pintados continúa escrita en la tierra roja y en la sangre de los valientes que se niegan a sucumbir ante el abismo. El sol comienza su descenso sobre la inmensidad del delta del Okavango, tiñendo el horizonte con una luz dorada que parece bendecir las heridas de la jornada. Tras las intensas batallas contra el clan de la sombra gris, un silencio solemne se apodera de la llanura, mientras Kando y Nyota regresan finalmente a la seguridad relativa de la madriguera. En este santuario oculto entre las raíces y el polvo, la brutalidad del día se disuelve en una escena de ternura conmovedora. Los cachorros, ajenos a la guerra de velocidad y sangre que se libra a pocos kilómetros, emergen para recibir a sus protectores con lametones frenéticos y juegos que fortalecen los vínculos de esta dinastía indomable. La transferencia de conocimiento no se da solo a través del instinto, sino en estos momentos de calma, donde la lealtad se convierte en la moneda de cambio para la supervivencia generacional. Aunque las hienas hayan robado el botín de la última cacería, la eficiencia técnica de los perros salvajes es lo que garantiza que el linaje persista. La estructura social de la manada es un mecanismo de relojería biológica donde cada individuo es una pieza vital. Aquí, el error es un lujo que no pueden permitirse, y cada caricia entre los adultos y las crías es un acto de resistencia contra un entorno que no perdona la debilidad. El legado de los pintados continúa fluyendo en la sangre de estos pequeños guerreros que, bajo el crepúsculo, aprenden que pertenecer a la familia es su única garantía de ver un nuevo amanecer en este coliseo de tierra roja. Mientras el resto de la manada se entrega a un descanso necesario, Nyota no se permite la vulnerabilidad del sueño profundo. La matriarca se sitúa en una posición elevada, una pequeña colina de termitas que le sirve como trono de vigilancia, desde donde otea el horizonte infinito. Sus ojos, que han reflejado el brillo de 1000 batallas, analizan cada movimiento en las sombras alargadas de la tarde. Ella sabe que la sombra gris y su ejército de carroñeros no se han retirado por compasión, sino que acechan en la distancia, esperando que el cansancio nuble el juicio de los licaones. Existe una tensión silenciosa en el aire, una vibración invisible que conecta a la cazadora con sus perseguidores.
La psicología de la vigilancia constante es el precio que Nyota paga por la corona de la supervivencia. Su inteligencia es el arma más afilada contra la fuerza bruta del clan de las hienas. Cada cambio en la dirección del viento, cada movimiento inusual de las aves en los árboles, es procesado por su mente estratégica para anticipar el próximo movimiento del enemigo invisible. En la mirada fija de la matriarca, se lee la sabiduría de quien comprende que la paz en la sabana es solo un paréntesis efímero entre dos actos de violencia necesaria, un balance precario donde la atención absoluta separa la vida del abismo. Este conflicto eterno, sin embargo, no es un error de la naturaleza, sino una pieza fundamental del equilibrio del cleptoparasitismo que rige este santuario. Aunque el robo sistemático de las presas por parte del clan de las hienas parezca una injusticia cruel ante los ojos humanos, es el motor que impulsa la excelencia evolutiva en el Okavango. Esta presión constante es lo que ha obligado a los licaones a transformarse en los cazadores más rápidos, precisos y eficientes del planeta. Sin el acoso de los ladrones, su perfección técnica no tendría razón de ser. La naturaleza, en su diseño implacable, utiliza el oportunismo de las hienas para asegurar que nada se desperdicie en la llanura. Lo que comienza como una persecución épica de Kando y Nyota termina alimentando no solo a sus rivales, sino a todo un ecosistema que depende de los restos óseos que las poderosas mandíbulas de las hienas trituran para enriquecer el suelo. Al alejarnos de la visión simplista de villanos y héroes, descubrimos una realidad cruda, donde cada actor cumple una función vital en el ciclo de energía. La guerra por la carne es, en última instancia, una danza de vida que evita la sobrepoblación y garantiza la salud de las manadas de herbívoros, cerrando un círculo de existencia donde el sacrificio de uno permite la persistencia de muchos otros bajo el sol implacable. A medida que el último rastro de luz se desvanece, los perros salvajes inician su ritual más sagrado, una sinfonía de chirridos que resuena en el aire fresco de la tarde. Kando emite estas notas de alta frecuencia que cortan el silencio como cuchillos de plata, una señal de cohesión que reúne a los dispersos y reafirma la unidad de la manada tras un día marcado por pérdidas y ganancias. Es una belleza acústica sobrecogedora que, para las hienas que escuchan en la oscuridad, funciona como una advertencia de que la unidad de los pintados sigue inquebrantable. Para los cachorros, estos sonidos son una canción de cuna que les promete protección en la noche que acecha. La cámara se aleja lentamente, revelando la inmensidad de un paisaje donde estos depredadores son apenas pequeñas manchas de color en un mundo gigante y despiadado. La velocidad es su esencia, pero la familia es el motor que les permite resistir cuando las fuerzas flaquean. En este clímax emocional del ocaso, la tensión acumulada se disuelve en una aceptación estoica de su destino. No hay quejas ni lamentos, solo la preparación vibrante para lo que vendrá. Los fantasmas pintados se funden con el paisaje, recordándonos que su existencia es un testimonio de persistencia en un reino donde solo los más aptos logran mantener su lugar en el horizonte. Mañana, cuando el primer rayo de luz castigue la tierra, la persecución comenzará de nuevo en un ciclo sin fin que ha definido la sabana durante milenios. No hay ganadores definitivos en esta guerra de sombras y velocidad, solo sobrevivientes que han logrado superar un día más en el reino de lo indómito. Los eternos rivales, los licaones y las hienas, continuarán su disputa por el derecho a existir, cada uno desempeñando su papel con una lealtad inquebrantable a sus propios instintos. La silueta de un licaón corriendo hacia el horizonte se desvanece lentamente, fundiéndose con las sombras crecientes mientras a lo lejos, como un eco burlón, se escucha la risa de una hiena que reclama su territorio. La naturaleza no premia la bondad ni castiga la malicia. Premia la adaptación, la resiliencia y la voluntad inquebrantable de seguir luchando, a pesar del agotamiento extremo. Ambos,
Los fantasmas pintados y los ladrones de la sabana son pilares fundamentales de la biodiversidad africana, piezas de un rompecabezas sagrado que mantiene vivo el corazón del continente. Al final, lo que queda es el respeto profundo por una batalla eterna y necesaria, una historia escrita con sangre y polvo, que se repite bajo el cielo infinito del Okavango, donde la vida siempre encuentra la forma de prevalecer sobre el abismo.